Hablemos de compresores eléctricos, ventajas y desventajas. Ok, para empezar hay que saber cómo funciona la energía. La ley de conservación de la energía dice, la ley de la conservación de la energía establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo convertirse de una forma de energía a otra. Esto significa que un sistema siempre tiene la misma cantidad de energía, a menos que se daña desde el exterior. Eso para empezar a entender cómo funciona. Transferencia de esfuerzo. Cuando el motor está arrancando, la batería proporciona una mayor corriente al motor de arranque, es decir, al arranque. Luego que el motor está en marcha, el alternador empieza a suplir de energía a todos los componentes del vehículo y a su vez cargar la batería. Para el momento de tú apagar tu vehículo, la batería o banco de batería tenga la energía suficiente para empezar para encender el vehículo. La fórmula y la explicación física. La potencia se calcula como el producto del torque, entre paréntesis esfuerzo, y la velocidad angular, qué tan rápido gira. A mayor demanda de electricidad, el alternador necesita más torque. Esto significa que el motor tiene que proporcionar más potencia para mantener la misma velocidad. O sea, se traduce que necesita más fuerza para mantener la misma velocidad en el alternador. Eso para que entiendan un poco el esfuerzo que hace el alternador cuando se le agrega cargas extra. Conclusión. En resumen, cuando necesitamos más electricidad, el alternador pide más esfuerzo al motor y es gracias a la correa accesorio que esa transferencia de energía es posible, manteniendo todo funcionando en armonía. La transferencia de esfuerzo la podríamos ver como una bicicleta en una superficie plana. Ahora, si empiezas a subir una colina, necesitarás aplicar más fuerza para seguir avanzando. Algo similar ocurre con el alternador. Cuando hay más dispositivos eléctricos encendidos en el coche, el alternador tiene que trabajar más duro para generar la energía necesaria. Esto es como subir una colina. Al aumentar la demanda de electricidad, el alternador necesita más energía para girar, lo que se traduce en mayor resistencia al movimiento. Esa resistencia extra se siente en el motor a través de la correa accesorio, de la misma manera que tus piernas sienten la resistencia al pedalear cuesta arriba. ¿Cómo funciona un alternador? El alternador funciona basado en la ley de Faraday, la inducción electromagnética, que establece que un cambio en el flujo magnético a través de una bobina genera una corriente eléctrica. En el alternador, este cambio de flujo magnético es causado por un rotor que gira dentro de un conjunto de bobinas. Aquí es donde entra la ley de conservación de la energía. La energía mecánica necesaria para girar el rotor del alternador aumenta, lo cual se traduce en una mayor resistencia. Esa resistencia adicional se transmite al motor del vehículo a través de la correa accesorio, lo que hace que el motor tenga que trabajar más para girar el alternador. Ecuación de potencia eléctrica. En términos simples, para generar más potencia eléctrica necesitamos aumentar la corriente. Para ello, el alternador requiere más potencia mecánica. Esa potencia extra viene del motor del vehículo. Es quien proporciona la energía necesaria para superar la resistencia mecánica adicional. Explicación de la fórmula. Voltaje. Voltaje es la fuerza de empuje de los electrones a través de un conductor. Es la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito. En términos simples, se puede pensar el voltaje como la presión del agua en una manguera. La corriente. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Se pueden imaginar como la cantidad de agua que realmente fluye por la manguera. A mayor corriente, mayor es el flujo de electrones. La potencia eléctrica es la tasa a la cual se consume o se genera la energía eléctrica en un circuito. Es el producto del voltaje y la corriente. En otras palabras, la potencia mide cuánta energía se está usando por unidad de tiempo. ¿Cómo funciona la fórmula en la práctica? Si tienes dos dispositivos que operan a un voltaje de 10 voltios y consumen una corriente de 2 amperios, la potencia eléctrica se calcula multiplicando estos dos valores. Esto significa que el dispositivo consume 20 vatios de potencia eléctrica. Aplicación en el alternador de vehículos. En el caso de los alternadores de vehículos, cuando se requiere más potencia eléctrica para alimentar dispositivos adicionales como luces, sistema de sonido, etc., el alternador necesitará aumentar la corriente que proporciona, dando que el voltaje en el sistema vehicular suele ser constante, por ejemplo 12 voltios en la mayoría de los autos. El aumento de la potencia requerida se traduce en un aumento de la corriente. Para generar esta corriente adicional, el alternador debe realizar más trabajo, lo que significa que necesita más energía mecánica, lo que se traduce en una mayor resistencia y por tanto un mayor esfuerzo para el motor del vehículo. Promedio de consumo de amperaje de un vehículo con todos los accesorios encendidos. Sumando todos estos valores, el consumo de amperaje total con todos los accesorios encendidos en un vehículo promedio puede rondar entre 60 y 100 amperios, aunque en vehículos con equipamientos de lujo o características adicionales podría llegar a ser incluso mayor. Conclusión, en un vehículo promedio con todos los accesorios encendidos se puede esperar un consumo alrededor de 60 a 100 amperios. Esta estimación
puede variar según el tipo de vehículo y accesorios específicos que tenga instalado. Esto es importante a la hora de dimensionar el sistema de carga en el alternador del vehículo para asegurarnos que pueda soportar la demanda eléctrica bajo diferentes condiciones de operación. Compresores de desplazamiento fijo. Consumo en potencia. Como mencionamos antes, un compresor de desplazamiento fijo generalmente consume entre 3 a 5 HP, dependiendo de las condiciones de operación y del tamaño del compresor. Funcionamiento. Este tipo de compresores siempre funcionan a plena capacidad cuando están activados, independientemente de la demanda de la refrigeración. Esto significa que la carga del motor es constante cuando el compresor está en uso. Compresores de desplazamiento variable. Consumo en potencia HP. Un compresor de desplazamiento variable de control mecánico ajusta su capacidad de compresión en función de la demanda de refrigeración. Su consumo de potencia puede variar típicamente entre 1 a 4 HP. Funcionamiento. El desplazamiento variable se ajusta mecánicamente a través de un control interno que cambia el ángulo de inclinación de las placas dentro del compresor. Esto permite que el compresor trabaje solo lo necesario para mantener la temperatura deseada, reduciendo la carga en el motor y en el consumo de combustible. Las ventajas, como en el compresor no siempre opera a plena capacidad, puede consumir significativamente menos potencia que un compresor de desplazamiento fijo bajo condiciones de baja demanda. Esto se traduce en una menor carga para el motor y una mejor eficiencia energética. Comparación directa en términos de HP. Alternador de 100 amperios a 12 voltios aproximadamente a 1.61 HP. Compresores de desplazamiento fijo aproximadamente 4 HP. La diferencia entre ambos en términos de HP, la diferencia de potencia en caballo de fuerza es de 2,39. Es decir, que el desplazamiento fijo tiene 2.39 HP más de consumo que un alternador funcionando a 100 amperios. Conclusión, en términos de potencia mecánica, el compresor de desplazamiento fijo es más demandante que un alternador que está usando una parte significativa de su capacidad de generación en corriente. Esta diferencia en demanda de potencia tiene un impacto directo en cómo el motor del vehículo responde y en el consumo de energía total del sistema. Compresores de desplazamiento variable. Consumo en potencia. Similar al de control mecánico, el consumo de un compresor de desplazamiento variable de control electrónico puede variar típicamente de 1 a 4 HP o incluso menos en condiciones de baja demanda. Funcionamiento. Este tipo de compresores utiliza un sistema de control electrónico para ajustar el desplazamiento con mayor precisión que el control mecánico. Los sensores electrónicos determinan la cantidad exacta de compresión necesaria, lo que permite un ajuste aún más fino y eficiente de la capacidad del compresor. Ventaja: la capacidad de ajuste fino de estos compresores permite optimizar aún más la eficiencia energética, reduciendo el consumo de potencia cuando la demanda de refrigeración es baja. Esto no solo mejora la eficiencia del combustible, sino que también disminuye el desgaste del motor. Comparación de consumo de potencia HP entre los tipos de compresores. Compresores de desplazamiento fijo consumen entre 3 a 5 HP. Compresores de desplazamiento variable mecánico, consumo variable de 1 a 4 HP. Compresores variable electrónico, consumo variable típicamente entre 1 a 4 HP, con un control más preciso y eficiente. Diferencia. Potencia requerida. El compresor de desplazamiento fijo típicamente requiere más potencia mecánica, alrededor de 4 HP, en comparación del alternador operando a 100 amperios, alrededor de 1.61 HP. Impacto en el motor. Debido a su mayor demanda de potencia, el compresor de desplazamiento fijo impone una carga más significativa en el motor en comparación con el alternador, lo que puede afectar más el consumo de combustible y la eficiencia del motor. Eficiencia y carga de motor. Los compresores de desplazamiento variable, tanto de control mecánico como electrónico, son más eficientes que los desplazamientos fijos. Pueden ajustar su capacidad de compresión para consumir menos potencia cuando la demanda de refrigeración es baja, lo que reduce la carga en el motor y mejora en la eficiencia del combustible. Diferencia entre HP. En condiciones de baja demanda, los compresores de desplazamiento variable pueden consumir de 2 a 3 HP menos que un compresor de desplazamiento fijo, lo que se traduce en una carga significativa menor para el motor del vehículo. Control electrónico versus mecánico. El control electrónico proporciona un ajuste más preciso, lo que puede resultar en una mayor eficiencia y una reducción aún mayor en la carga de potencia cuando es necesario. Esto hace que los compresores de desplazamiento variable de control electrónico sean opciones más eficientes en términos de consumo de HP. Alternador con carga superior a 100 amperios, potencia eléctrica generada. Si consideramos un alternador operando a 12 voltios con una carga de 100 amperios, la potencia eléctrica generada son de 1200 vatios.
Conversión de caballos de fuerza, la potencia mecánica necesaria para generar esta potencia eléctrica se puede convertir en HP, dándonos 1.61 HP. Función. Un alternador con una carga superior a 100 amperios puede demandar alrededor de 1.61 HP en el motor para generar la electricidad necesaria. Si la carga es mayor, por ejemplo 120 amperios, esta cifra aumentaría proporcionalmente. Comparación. De desplazamiento fijo de 3 a 5 HP, operando a plena capacidad constantemente, lo que implica un consumo constante y relativamente alto HP. Compresores de desplazamiento variable de 1 a 4 HP, ajustando su consumo según la demanda, consumiendo menos potencia cuando la carga del refrigerante es baja. Alternadores superior a 100 amperios es de 1.61 HP, consumen la potencia según la demanda eléctrica, con un consumo relativo bajo en comparación a los compresores, es decir, el alternador consume menos HP. El compresor de desplazamiento fijo tiene un mayor impacto en el motor del vehículo, seguido por el compresor de desplazamiento variable, que es más eficiente. El alternador, aunque consume potencia, tiene un impacto relativamente menor en el menor en comparación con los compresores, incluso de cargas altas. Costo de compresores. Compresores de desplazamiento fijo, reemplazo, costo promedio entre $150 y $400. Los compresores de desplazamiento fijo son generalmente los más comunes y más económicos. Sus costos dependen del modelo de vehículo y la marca del compresor. 2. Compresores de desplazamiento variable, reemplazo, costo promedio entre $250 y $600. Los compresores de desplazamiento variable suelen ser más caros debido a su mayor complejidad y eficiencia. Son más comunes en vehículos modernos y de gama media alta. Compresores eléctricos, reemplazo, costo promedio entre $380 y $1.500, dependiendo si son compresores originales. Los compresores eléctricos son los más costosos, ya que generalmente se encuentran en vehículos híbridos o eléctricos. Estos sistemas son más avanzados tecnológicamente y menos comunes que los compresores tradicionales. Factores que afectan el costo: marca y modelo del vehículo. El costo varía considerablemente según la compatibilidad con el vehículo, siendo más caro para autos de lujo o vehículos eléctricos. Marca del compresor. Las piezas originales de fabricación OEM tienden a ser más caras que las piezas del mercado de repuesto aftermarket. Lugar de compras. Comprar en concesionarios tiende a ser más caro que en tiendas de repuesto o en línea. Capacidades eléctricas del vehículo. Potencia eléctrica necesaria. Los compresores eléctricos requieren una cantidad significativa de energía, que en los vehículos híbridos o eléctricos es suministrado por un sistema eléctrico de alto voltaje, generalmente entre 200 voltios y 400 voltios. Un vehículo con un sistema eléctrico estándar 12 voltios no está diseñado para asumir estas cantidades de energía. Solución: se necesita agregar una fuente de energía adicional como baterías de alto voltaje o modificar el sistema eléctrico del vehículo. Esto es un proceso complicado y costoso. Modificaciones. Control de compresor. Los compresores eléctricos modernos se controlan electrónicamente mediante la unidad de control de motor ECU. Para adaptar un compresor eléctrico se tendría que integrar un sistema de control para gestionar su operación, lo que requiere modificaciones en la ECU del vehículo o la instalación de una unidad de control separada, que es como los módulos que traen los compresores que nosotros estamos ofreciendo. Solución: programar o modificar la ECU para manejar las señales de control del compresor eléctrico sería un reto considerable, ya que implicaría reprogramar el software del vehículo y ajustar el sistema de climatización. Modificaciones mecánicas. Eliminación de compresor mecánico y modificaciones del sistema de correa. Al remover el compresor de acción por la correa de accesorios, se tendría que configurar la disposición de la correa para que funcione sin el compresor o instalar una polea de derivación para mantener la tensión adecuada en la correa. Esto podría requerir un rediseño o modificación del sistema de poleas, lo cual implicaría un trabajo mecánico considerable. Integración con el sistema de refrigeración. Adaptación al sistema de enfriamiento. El compresor eléctrico tendría que integrarse al sistema de aire acondicionado existente del vehículo. Esto podría requerir modificar las líneas de refrigeración, los sensores de presión y las válvulas de expansión. Solución: será necesario rediseñar parte del sistema de refrigeración para asegurarse de que el compresor eléctrico funcione correctamente y no cause problemas de sobrepresión o falta de enfriamiento. Costo y disponibilidad de piezas. Costo de las modificaciones. Adaptar un compresor eléctrico no solo implica el costo del compresor en sí, que puede ser bastante alto, sino también el costo de la mano de obra, modificaciones electrónicas y mecánicas, y piezas adicionales como baterías y controladores. La solución: la disponibilidad de piezas especializadas y la mano de obra capacitada para realizar esta modificación puede ser limitada, lo que aumenta los costos y la complejidad de los proyectos.
Grado de complejidad. Mecánica, modificar el sistema de polea y correa de accesorios es un desafío, aunque factible con las piezas adecuadas. Eléctrico, el mayor desafío es proporcionar suficiente energía eléctrica y modificar el sistema de control del vehículo. Esto requiere una reconfiguración significativa del sistema eléctrico y la eco. Costo, las modificaciones serían costosas debido a la integración de sistemas electrónicos, la posible necesidad de baterías adicionales y el tiempo de mano de obra. Adaptar un compresor eléctrico a un vehículo que originalmente usa compresores mecánicos requiere un alto nivel de modificaciones en el sistema eléctrico y mecánico del vehículo. No es un proyecto sencillo ni económico y generalmente no es práctico para vehículos convencionales, a menos que se trate de un vehículo híbrido eléctrico con un sistema eléctrico más robusto. Ok, con todo este video yo también tengo mis conclusiones. Esto es una investigación que hice de varios días, buscando en foros en internet, consultando información en muchos lugares, y yo llego a la conclusión que que no nos podemos apartar de los avances, y que el compresor eléctrico, a pesar de que ahorita hay ciertas dificultades, poco a poco irá escalando más en el mercado, porque realmente eso es lo que viene. Lo que pasa es que no tenemos los alternadores, o sea, los vehículos generalmente no vienen con el alternador para mover ese modelo de compresores, pero poco a poco irán bajando las demandas energéticas en ese tipo de compresores. Estoy seguro porque ya he estado leyendo cosas, se vienen por ahí compresores que son un poco menos demandantes en cuanto a amperaje. Son proyectos muy bonitos para carros de carga, carros pesados, carros que quieran ponerle sistema de congelación. Por ahí unos proyectos que están haciendo en Chile, con una persona que tuve, bueno, se llama Brian, un muchacho que está en Chile, venezolano, con el que me ayudó gran parte de la adecuación de la parte eléctrica del compresor que yo tengo aquí. Ya hoy en día eso ni siquiera es un problema. Los compresores eléctricos que están viniendo hoy en día vienen con el arnés eléctrico, con toda su instalación. No necesitas tener gran conocimientos en esa parte, porque prácticamente viene plug and play, lo conectas y funciona según como viene el ramal o el arnés eléctrico. Entonces, proyectos muy bonitos como por ejemplo poner cavas refrigeradas utilizando donde viene el compresor original, utilizando un compresor un poco más potente, utilizando unos gases como 404 que te ayuda a llegar a fríos a menos 10, menos 4, haciendo cavas de conservación, y utilizando el compresor eléctrico para la parte de la cabina y que el piloto vaya de forma confortable. No nos podemos alejar del futuro, hay que trabajar y buscar la manera de seguir avanzando, y que bueno, recomendar a las personas que tienen su sistema de aire acondicionado de sus vehículos convencional siempre va a ser la vía más factible. En cambio, si tienen carros grandes, gandolas, camiones, sería una genial idea. De hecho, para esos carros tan grandes sería hasta un ahorro en combustible. Para los carros pequeños no estoy diciendo que sea un ahorro, pero es que la inversión inicial es muy alta, y la complejidad para ponerlo en carros que ya tienen sistema de aire acondicionado predeterminado o ya vienen de empresa de fábrica con su sistema de aire acondicionado, no lo veo tan conveniente por los costos, pues es elevado. Un compresor eléctrico nosotros lo vendemos desde $380 en adelante. Ese compresor y un módulo, imagínense que pone su condensador nuevo, hay que poner filtro nuevo, hay que hacer limpieza, adecuar las tuberías. Si el alternador no tiene la capacidad, debe ser superior a 120 amperios por lo menos. Poner una batería que sea de ciclo profundo para que de repente aguante mucho más tiempo el sistema del aire acondicionado encendido, hasta con el motor apagado, y una serie de cosas que hay que tomar en cuenta para que esto de la parte eléctrica funcione. Pero bueno, ahí les dejo la información con todo cariño a las personas que me están diciendo que el alternador no se ponía más duro, que no era ningún problema. Bueno, ahí están las explicaciones teóricas, y que bueno, la ciencia no miente. Muchas gracias.